Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy os voy a intentar explicar el concepto de mol. Este concepto es muy utilizado en química, puesto que nos permite relacionar magnitudes físicas como son la masa y el volumen de un gas con el número de partículas que forman esa sustancia. Contar el número de átomos es algo muy complejo. No digo yo contar el número de átomos del universo, ni contar el número de átomos que forman parte de nuestro cuerpo, sino simplemente contar el número de átomos que podríamos encontrar en un grano de arena. Para los científicos, este reto es tan difícil debido a lo pequeño que es el átomo. Los primeros intentos de establecer una relación entre una magnitud física y el número de partículas fueron llevados a cabo por Amadeo Avogadro. Este proceso no fue muy rentable para él, puesto que no fue reconocido su mérito hasta después de su muerte. Sin embargo, en 1811, Amadeo pensó que en volúmenes de gases iguales a la misma temperatura y presión, debía de haber el mismo número de bolitas, aunque se tratase de elementos diferentes. Y esto es lo que hemos visto cuando hemos trabajado con las leyes ponderales. Fijaros, si yo cojo 28 gramos de nitrógeno gaseoso y 2 gramos de hidrógeno gaseoso, medido a presión de una atmósfera y una temperatura de 273 grados Kelvin, encuentro que para los dos tengo el mismo volumen, un volumen de 22,4 litros. ¿Cómo puede ser esto teniendo unas masas diferentes? Esto solo puede ser posible si, como vislumbró Avogadro, en el interior de estos recipientes había el mismo número de partículas. Para él, lo que él pensó es que las moléculas o los átomos eran muy pequeños en comparación con el recipiente que los contenía y que la presión que ejercían sobre las paredes solo dependía del número de partículas que hubiera en el interior. Seguidamente, algo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, la masa atómica. ¿Por qué va a ser tan importante también establecer la masa atómica de un átomo de carbono? Pues veréis, va a ser muy importante puesto que nosotros vamos a referenciar respecto a la masa atómica del carbono. Pero primero debemos remontarnos un poco atrás. Desde el principio, los químicos han intentado establecer las masas atómicas de los elementos, puesto que, como vimos en las leyes ponderales, los elementos se combinaban en proporciones definidas de masa. Así, intentar medir la masa de un átomo es muy difícil debido a lo pequeño que es. Sin embargo, lo que se establecieron fueron relaciones entre átomos. ¿Qué ocurre? Que cuando se establecieron estas relaciones entre átomos, se empezó a observar que había unos más ligeros y otros más pesados. Y entre los más ligeros se encontraba el hidrógeno. De esta forma, al principio, se decidió coger, por ejemplo, la masa del hidrógeno como referencia, y al ser el más ligero se le dio el valor de 1, y a partir de él se establecían las masas de los demás elementos. Sin embargo, el trabajar con elementos de mayor resolución nos hizo ver que en la materia también podíamos encontrar isótopos, es decir, átomos que aun teniendo el mismo número atómico tenían diferente número másico y por tanto teníamos que tener mucho más cuidado con la elección de los isótopos, que es el problema que encontramos también con los isótopos del hidrógeno. Por convenio se decidió tomar como masa atómica de referencia la masa del isótopo carbono 12. Y es curioso, a esta masa se le dio el valor de 12 unidades de masa atómica. Es curioso por eso. De forma que a partir de ahí es como nosotros podemos establecer la definición de mol. ¿Qué se hizo? Pues un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales, llamemos partículas, átomos, moléculas, electrones, camiones, plátanos, como átomos habría en 12 gramos de carbono. Y esta es la idea maravillosa. Tomar una expresión en gramos, que es una magnitud física, y relacionarla con un número de partículas. Obviamente, la dificultad estriba en calcular este número de átomos. Este número de átomos se denomina, por definición, número de Avogadro, en honor a Amadeo, por sus intentos y la relación que estableció entre el volumen de un gas y las partículas que debía haber en el recipiente. Para llegar a este valor, lo que hemos tenido que usar han sido diferentes métodos, pero el más resolutivo hasta ahora ha sido la difracción de rayos X con monocristales. En este caso tenemos aquí un monocristal de silicio. Y así es como hemos llegado al número más preciso de mol que se conoce, que es este. Sin embargo, para nuestros cálculos simplemente nos vamos a quedar con el valor de 6,022 por 10 elevado a 23. Como he dicho,
El concepto de mol se refiere a un número, y un número que coincide con el mismo número de átomos que habría en 12 gramos de carbono, pero este número lo puedo aplicar a cualquier tipo de sustancia. Fijaros, yo podría definir un mol de tomate, y un mol de tomate estaría formado por 6,022 por 10 elevado a 23 tomates. Si os dais cuenta, he cogido referencias que son visibles para nosotros, pero en química realmente lo que nos interesa es el poder usar con sustancias químicas. Aquí tengo 4 sustancias químicas para las cuales tengo un mol. Y en todos los casos y en todos los botes tendré 6,022 por 10 elevado a 23, en el caso moléculas de azúcar, átomos de carbono, átomos de plomo o, por ejemplo, como estamos viendo ahí, moléculas de tricloruro de hierro. ¿Vale? Idea. Ya estamos estableciendo una relación entre una magnitud física que puedo medir como es su masa, una masa en gramos, con un número de partículas. ¿Qué nos interesa a nosotros para ser más prácticos en nuestros problemas? Para poder ser prácticos lo que necesitamos es tener algo que rápidamente nos permita llevar a cabo cálculos. Así es como se define, por ejemplo, la masa molar de un átomo. ¿Cómo se define? Pues veréis, es mucho más sencillo para nuestros problemas. Siempre que cojamos la misma cantidad en gramos que la masa atómica o molecular de una sustancia, tendremos un mol de dicha sustancia. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, para la masa molar de átomo. El neón es un gas. Su masa atómica es de 10 unidades de masa atómica en referencia al carbono. ¿Qué tiene de esto interesante? Pues veréis, si yo quiero tener un mol de átomos de neón, cuya masa atómica son 10 unidades de masa atómica, yo tendré que coger 10 gramos de esta sustancia para asegurarme que tengo un número de Avogadro de átomos. Y además, si se encuentra en estado gaseoso, yo sé que estos 10 gramos tendrán un volumen de 22,4 litros en condiciones normales. Así, nosotros lo que podemos decir es que la masa molar del neón será la masa atómica de este átomo expresada en gramos. De forma que siempre que cojamos 10 gramos de neón, tendremos un mol de átomo, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. De la misma manera podemos hacerlo para una molécula, y así es como nosotros vamos a poder comenzar los problemas, teniendo en cuenta esta referencia. Fijaros, el gas butano está formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, como vemos en la imagen. Determinar la masa molar de dicha molécula y la relación entre las propiedades físicas y propiedades químicas de la misma. ¿Cómo llevamos a cabo esto? Pues en este caso tenemos que usar la masa molecular. ¿Cómo determino la masa molecular? Pues la masa molecular será igual a la suma de las masas de todos los átomos que forman la molécula. En nuestro caso concreto, para el butano, que tiene 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, el número de átomos de carbono por la masa atómica del carbono más el número de átomos de hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno nos dará la masa molar de dicha molécula. En este caso 58 unidades de masa atómica. Así, si yo quiero tener un mol de butano, lo que yo tendré que tomar de esta sustancia serán exactamente 58 gramos de butano. Y así sé yo que como tengo un mol, tendré 6,022 por 10 elevado a 23, en este caso, moléculas. Y si se trata de un gas, 22,4 litros en condiciones normales. Fijaros cómo hemos establecido dos magnitudes físicas y su relación con el número de partículas. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros podemos hacer la misma definición que hemos hecho anteriormente, por ejemplo, para el neón. Finalmente, me gustaría que observarais un mol de diferentes sustancias. Aquí, por ejemplo, tenemos plomo, cobre, tenemos dicromato de potasio, cloruro sodio, azufre, mercurio, agua, es decir, sustancias en estado sólido y en estado líquido. Como podéis observar, ocupan diferentes volúmenes. Pero lo que os puedo garantizar, y aunque tienen también diferentes masas, lo que os puedo garantizar es que todas contienen un número de Avogadro de partículas. En el caso del plomo serán un número de Avogadro de átomos, sin embargo, en el caso, por ejemplo, del azufre será un número de Avogadro de moléculas. Todas contienen la misma cantidad, 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Y esto es lo que me va a permitir hacer combinaciones químicas con ellas. El saber que yo estoy cogiendo un número determinado de átomos que se van a combinar en una proporción definida y en una proporción estequiométrica, que es como nosotros llamamos, con otro número definido de átomos. Finalmente, me gustaría que vierais
en unas balanzas diferentes sustancias como se encuentran un mol, y como nosotros cuando estamos pesando en una balanza en química realmente lo que nos gusta pensar es que estamos pesando un número igual de átomos o de moléculas como es en este caso.